Señoras, señores, buenos días a todos. Tomen asiento, por favor. Ocupen sus lugares. Mantenemos este silencio, esta solemnidad. Siguiendo la tradición histórica de las Cortes de Aragón, comienza en este momento la ceremonia institucional de este Día de Aragón. Esa tradición histórica de las Cortes, reunidas en Calatayud en el año 1461, de nuevo, y como dijeron entonces, celebramos, y son palabras textuales, la festividad de San Jorge, que cae a 23 días de abril. Ordenaron entonces que fuera una festividad en el reino inviolablemente perpetua, guardada, observada y celebrada solemnemente. Nuestro Estatuto de Autonomía lo recoge, y por ello, ese día de cada año celebramos esta gran jornada, este Día de Aragón. La marcha de Juan II, padre de Fernando el Católico, ha dado entrada solemne a nuestra bandera y a nuestras autoridades. Para comenzar el acto, nos ponemos en pie. Va a sonar el himno de Aragón. Podemos sentarnos. Gracias a todos. En la primera parte de este acto, que ahora mismo comenzamos, y que convocan conjuntamente el Gobierno y las Cortes de Aragón, se va a proceder a entregar la medalla que otorga nuestro Parlamento. Para dar lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, por el que se concede esta medalla de las Cortes de Aragón 2026, se dirige a ustedes
la letrada mayor de las Cortes de Aragón, Carmen Rubio de Val. Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de 15 de abril de 2026, por el que se concede la Medalla de las Cortes de Aragón a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Reunidas la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón en sesión conjunta celebrada el 15 de abril de 2026, han adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo. Conceder la Medalla de las Cortes de Aragón 2026, su máxima distinción, a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, como reconocimiento a sus 20 años de servicio público a la sociedad aragonesa, a su destacada contribución a la cohesión territorial de la comunidad y a su labor constante en el refuerzo de la identidad, el sentimiento de pertenencia y la proyección de Aragón a través de Aragón Televisión, Aragón Radio y sus canales digitales. Es precisamente el 21 de abril cuando se cumplen 20 años del inicio de las retransmisiones de Aragón Televisión. Meses antes, el 5 de octubre, iniciaba sus emisiones Aragón Radio. 2 décadas de servicio público, de compromiso y trabajo de todos los profesionales que forman parte del ente autonómico. Las Cortes de Aragón quieren reconocer con esta medalla la trayectoria de una institución que desde el inicio de las emisiones de Aragón Radio y de Aragón Televisión ha acompañado de forma cercana, rigurosa y continuada la vida de nuestra comunidad. Zaragoza, a 15 de abril de 2026, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro Viscasillas. En el centro del escenario, la presidenta de las Cortes entrega la Medalla de las Cortes de Aragón. Representando a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la reciben su presidente, Antonio Suárez, y su directora general, Raquel Fuertes. Se dirige a ustedes Antonio Suárez. Presidente Azcón, presidenta Navarro, Justicia, autoridades, señoras y señores. Permítame comenzar con un saludo respetuoso y cercano a todas las personas que hoy nos acompañan en este acto tan significativo. Quiero expresar mi felicitación más sincera a las familias de Jorge y de Natalia, premiados a título póstumo por el Gobierno de Aragón con la Medalla al Mérito Deportivo. Sus vidas, siempre unidas al deporte y a la montaña, nos dejaron un legado de esfuerzo, superación y profundo amor por la naturaleza. Y con ese espíritu de reconocimiento compartido, acogemos esta medalla con humildad y agradecimiento, conscientes de que forma parte del vínculo que mantenemos con la sociedad aragonesa. En nombre de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y también a título personal, quiero expresar nuestra más sincera gratitud a las Cortes de Aragón por hacernos entrega hoy de su máxima distinción. Con ella se reconocen 2 décadas de servicio público a la sociedad aragonesa, a nuestra aportación para mejorar la cohesión territorial de la comunidad y a la proyección de Aragón a través de Aragón Televisión, Aragón Radio y nuestros canales digitales. Aunque la historia de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión empezó mucho antes, nuestra ley se aprobó en 1987 y, a pesar de estar en una tierra de pactos, hicieron falta algunos años para alcanzar los acuerdos necesarios para
poder hacer realidad este proyecto. Fue en 2003, desde el Gobierno de Aragón, presidido entonces por Marcelino Iglesias, cuando José Ángel Biel marcó el verdadero punto de partida de la corporación. A mediados de 2004 se constituyó el primer Consejo de Administración bajo la presidencia del embajador Eduardo Foncillas. En diciembre de ese mismo año se produjo el nombramiento del primer director general, Jesús López Cabeza, que sería posteriormente arropado por Pepe Quílez al frente de Aragón Televisión y Rosa Pellicero al frente de Aragón Radio. A todos ellos y a todos sus sucesores presentes hoy aquí, les agradecemos su trabajo y compromiso, esenciales para dar forma a un proyecto que hoy sigue creciendo. Desde entonces, concretamente desde el 1 de octubre de 2005, con las voces de Aragón Radio, y desde el 21 de abril de 2006, sumándole la imagen de Aragón Televisión, hemos acompañado a los aragoneses en los momentos más relevantes de su historia reciente, como la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, un hito decisivo para la modernización de nuestra comunidad, la Exposición Internacional de 2008, un acontecimiento transformador que contamos día a día desde el propio recinto, y en tiempos más difíciles, la pandemia, cuando la información veraz y la cercanía fueron absolutamente vitales en el día a día de los aragoneses. También hemos acortado distancias y hemos mantenido el vínculo con los aragoneses que viven en el exterior. Hemos mostrado sus vidas, sus esfuerzos, sus trabajos más allá de nuestras fronteras, porque su historia es también parte de la nuestra. A lo largo de estos 20 años, la CARTV ha crecido y se ha modernizado, incorporando tecnología, ampliando formatos y adaptándose a nuevos hábitos de consumo. Y lo ha hecho siempre manteniendo lo más importante, un equipo humano comprometido, consciente de la responsabilidad que supone informar y entretener cada día a los aragoneses y que dirige hoy esa magnífica profesional que es Raquel Fuertes, ayudada por todo el equipo liderado por Ana Jimeno, la directora de medios. Hoy podemos afirmar que este modelo está plenamente consolidado. Aragón Televisión cerró 2005 con el mejor dato de audiencia de su historia, convirtiéndose en la primera autonómica en lengua castellana y la segunda más vista de España. Nuestros informativos son un referente indiscutible. El de las 2 de la tarde lidera el ranking informativo desde hace 69 meses. Por su parte, Aragón Radio ha alcanzado un hito histórico. Sus datos de audiencia sitúan en la emisora en su momento mejor desde que comenzó a emitir. Pero el verdadero éxito de la CARTV no se mide en cifras. La corporación existe para informar con rigor, para entretener con calidad, para contribuir a la vertebración económica, social y cultural de Aragón, sin olvidar que somos un motor estratégico para el empleo y la industria audiovisual de Aragón. Permítame terminar con agradecimientos muy sinceros. Gracias a las aragonesas y a los aragoneses por confiar en nosotros y por hacernos parte de su vida cotidiana. Sin ellos no seríamos un proyecto de éxito. Gracias a los profesionales de la CARTV y de las productoras que trabajan en el proyecto, por su profesionalidad, su compromiso y su vocación de servicio público. Gracias a las Cortes de Aragón por esta medalla y por ejercer el control democrático que garantiza la pluralidad y la calidad del servicio público. Y gracias al Gobierno de Aragón por el respaldo económico imprescindible que permite sostener e impulsar este proyecto común. En este contexto, y convencidos de que lo único que no cambia es que siempre hay cambio, la CARTV avanza hacia el futuro con retos estratégicos ilusionantes. El próximo lanzamiento de su plataforma digital, Aragón Play, que permitirá a los aragoneses interactuar con nuestros contenidos, y el traslado al recinto Expo, que nos permitirá disponer de un espacio mayor y de las últimas tecnologías para la prestación de este importante servicio público. Recibir hoy esta medalla de las Cortes de Aragón es para todos nosotros un honor y una responsabilidad. Un estímulo para seguir trabajando con humildad, ambición y compromiso al servicio de esta tierra y de su gente.
Muchas gracias, presidenta, por tu propuesta de medalla. Muchas gracias a la mesa y a la Junta de Portavoces por su asentimiento. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias a todos y feliz Día de San Jorge. A continuación, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, concluye con su intervención esta primera parte del acto institucional. Presidente del Gobierno de Aragón, consejeros, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Justicia, presidente y consejeros de la Cámara de Cuentas de Aragón, presidente y fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, delegado del Gobierno de España en Aragón, presidentes de las diputaciones provinciales, alcaldesas de Teruel, Huesca y Zaragoza, rectores, cónsules, mesa y junta de portavoces, galardonados, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades, trabajadores de las Cortes de Aragón, aragoneses. Bienvenidos al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón y casa de todos los aragoneses. Hoy, día de San Jorge, nuestro patrón, es una fecha especialmente significativa y festiva, en la que celebramos nuestro día, el Día de Aragón. Pero celebrar Aragón no es solo evocar una fecha, es también reafirmar una historia compartida, una identidad común, un compromiso firme con los valores que nos unen como sociedad. Es agradecer, sí, que es de justicia lo que hemos recibido, y es comprometernos con rigor y firmeza a la altura de lo que nos requiere Aragón. Hoy quiero que estas palabras tengan precisamente ese sentido, un mensaje de gratitud, de coherencia histórica y de responsabilidad institucional. Gratitud a Aragón, gratitud a su historia, a sus pueblos y ciudades, a su gente, porque Aragón no solo es un territorio. Aragón es una comunidad histórica de España, comprometida con su desarrollo y con su contribución al conjunto del país. Cada 23 de abril, al celebrar San Jorge, no solo honramos a nuestro patrón, reafirmamos también una idea de comunidad basada en el pacto, en el respeto, en la responsabilidad y en la defensa del bien común. Aragón fue tierra de fueros y de pactos, donde el poder no se entendía sin acuerdo. Una tierra de instituciones que, para su tiempo, supieron establecer límites y garantizar derechos. Las Cortes del Reino y el principio pactista forman parte de una tradición política que nos honra y que hoy a todos nos interpela. Porque estas Cortes de Aragón, donde nos encontramos, no son una institución cualquiera, son herederas de esa historia y son la casa común de todos los aragoneses, la casa del diálogo, la casa del acuerdo, la casa donde las diferencias se expresan, pero donde el interés general debe prevalecer siempre. Por todo esto, lamento profundamente la ausencia hoy aquí de una formación política de chunta aragonesista, que hoy ha decidido no participar en este acto. Cosa que respeto, pero que lamento. Porque hoy quiero decir con claridad, quienes tenemos el honor de representar a las instituciones no solo ostentamos una enorme responsabilidad, ostentamos un privilegio, el privilegio de servir, el privilegio de continuar con la historia que nos pertenece, el privilegio y la obligación de estar a la altura de Aragón. Por eso debemos ejercer la política con ejemplaridad, desde el respeto, desde la moderación, desde la palabra. Porque frente al ruido, Aragón ha sido siempre diálogo. Frente al enfrentamiento, Aragón ha sido acuerdo. Aragón ha sido equilibrio. Y esa es la mejor aportación que podemos hacer a la democracia. Vivimos tiempos exigentes,
tiempos de aceleración, de incertidumbre, de tensiones, tiempos en donde a veces se debilita la conversación pública y se pone a prueba la fortaleza de nuestras instituciones. Tiempos en los que nuestra respuesta debe ser firme. Tenemos la obligación de defender la democracia constitucional, defender sus valores, defender la libertad, la justicia, la igualdad entre españoles y el pluralismo político. Defender el respeto de la ley, las instituciones, las reglas de convivencia que nos hemos dado como sociedad. Aragón sabe bien que no hay libertad sin ley, ni ley sin legitimidad, y que el equilibrio entre ambas es la base de cualquier sociedad justa. Aragón se afirma desde su identidad, pero no es una identidad cerrada, es una identidad que suma. Y quiero decirlo hoy con convicción. Amar Aragón es amar España. Porque Aragón no se entiende al margen de España y España no se entiende sin Aragón. Nuestra defensa de Aragón no excluye, integra, no separa, une, no resta, suma. Aragón ha contribuido históricamente a la construcción de España con lealtad, con esfuerzo y con sentido de Estado. Y quiere seguir haciéndolo. Desde la firmeza de lo que somos, desde la serenidad de quien sabe cuál es su lugar, desde la igualdad de todos los españoles, desde la responsabilidad de quien quiere aportar al conjunto. Si la historia nos da identidad, el presente nos exige compromiso y el futuro nos obliga a actuar. Hoy hablamos de progreso, sí, pero un progreso no hueco ni vacío. El verdadero progreso es el que llega a la vida de las personas, el que se nota en cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar, el que genera oportunidades reales. Aragón tiene hoy, presidente, más oportunidades que nunca. Tiene talento, tiene capacidad, tiene futuro, tiene inversiones como nunca. Pero ese futuro será verdadero si es compartido. No habrá un Aragón fuerte si no hay un Aragón cohesionado. No habrá progreso si dejamos atrás a parte de nuestro territorio o nuestra sociedad. Por eso siguen siendo esenciales la vertebración territorial, la lucha contra la despoblación, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y una financiación justa. Estamos obligados también en trabajar por nuestros jóvenes, en su acceso al empleo, a la vivienda, a un proyecto de vida aquí, en su tierra. Y por eso debemos afrontar los cambios tecnológicos con una idea clara, que todo avance debe de tener en el centro a la persona. Hoy quiero detenerme también en el reconocimiento que estas Cortes hacen a la radio y televisión pública aragonesa. Una medalla justa, una medalla necesaria. Durante 20 años ha acompañado la vida de nuestra comunidad. Ha contado a Aragón desde Aragón. Ha dado voz a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestro medio rural. Ha mostrado nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro deporte, nuestra forma de vivir. Ha sido, en definitiva, un espacio de común encuentro entre aragoneses. Un lugar donde nos hemos visto reflejados, donde nos hemos reconocido, donde hemos compartido emoción, pertenencia e información. Y lo ha hecho siempre con rigor, con profesionalidad, con vocación de servicio público y con capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Además, ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de un sector audiovisual aragonés sólido, generador de empleo, talento y proyección exterior. En un momento en el que la verdad compite con la inmediatez y la desinformación, disponer de un medio público propio, con criterio, libre, exigente, cercano y fiable es un enorme valor democrático. Es el fiel reflejo del aragonés. Porque, como defendió Miguel Servet, la verdad y el conocimiento es una forma de servir a la sociedad. Por eso, mi más sincera enhorabuena a todos los profesionales
que durante estos 20 años han trabajado por esta intachable trayectoria. Hoy es sobre todo, como decía al principio, un día de agradecimiento a la sociedad civil, a personas como Jorge García Dins y Natalia Román, que hicieron de su pasión, de su amor por la montaña aragonesa, una forma de vida. Fueron referencia deportiva y también contribuyeron a reforzar nuestro sentimiento aragonés. Nuestro reconocimiento y nuestro cariño que ponemos hoy de manifiesto y nuestro más sincero afecto a sus familias en estos durísimos momentos. Hoy es un día también de agradecimiento a las entidades sociales, a quienes cuidan, acompañan, ayudan y construyen comunidad cada día, a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, a quienes arriesgan, crean y generan oportunidades, a nuestros servidores públicos, al que viene de fuera a integrarse y con su trabajo quiere construir un Aragón mejor, a quienes desde la educación, la sanidad, la seguridad o la administración sostienen lo esencial, a nuestros mayores que levantaron esta tierra con esfuerzo y dignidad, a nuestros jóvenes en quienes vive el Aragón del mañana. Y permítanme en este momento una breve reflexión personal. También quiero agradecer a las familias, porque muchas veces lo que somos se explica desde la educación recibida, desde los valores, desde el ejemplo, desde quienes nos enseñaron a ser fieles a unos principios, a mantener el rumbo y actuar siempre con coherencia. A todas ellas, gracias. Agradecer no es un gesto menor, es un acto de justicia y también es un acto de responsabilidad, porque nos recuerda que no partimos de cero, que somos herederos de un legado y que nuestra obligación es cuidarlo, mejorarlo y transmitirlo. Merecer la historia recibida y merecerla con ejemplaridad, con diálogo, defendiendo la democracia, merecerla trabajando desde el esfuerzo, el compromiso y la dedicación por un Aragón más justo, más moderno, más próspero, más cohesionado y un Aragón de futuro. Porque Aragón sí, tiene pasado, tiene presente, pero no tengo ninguna duda que tiene un gran futuro. Construyámoslos juntos, con responsabilidad, con compromiso, con ambición, pero sobre todo con gratitud. Feliz Día de Aragón a todos. Hemos escuchado la voz de Don Quijote. Es una frase de un capítulo de la segunda parte de la gran obra de Cervantes que discurre aquí donde nos encontramos, en este grandioso Palacio de la Aljafería. Concretamente, aquel pasaje corresponde al de Melisendra y Don Gaiferos. Este hermoso lugar en el que se desarrolla cada año esta gran ceremonia institucional, la más importante de Aragón, lleva impregnada en la memoria de sus paredes una buena parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra forma de ser. Esto fue residencia de los reyes de Aragón, inspiración para Verdi y su Trovatore, espacio de pensadores como Abempace, matemáticos, filósofos, músicos. Aquí, sí aquí, un jovencísimo Carlos I ratificó el acuerdo de mandar una expedición naval en dirección al oeste para hallar una nueva ruta hacia la tierra de las especias. Fue la primera circunnavegación del mundo y comenzaba así. La Aljafería, el Palacio de la Alegría, es también una loa a la belleza y al amor.
non quiero ver huellas de cristal, mullaos por lágrimas que culpa no hay. Dicen que un querer llena don no más y que lle más fácil hacerlo caminar cuando el uno calle el otro ha de levantar. S'afeito de noi d'una fantasia, lo vedo ben brincar. Te quiero besar. La musicalidad que aporta el color de esta afectiva tonada chesa, s'ha feito de nuei, es decir, se ha hecho de noche, nos transporta a un espacio de pertenencia. Como saben, es una obra concebida por el compositor ostense José Lera. Ahora se ha convertido casi en un símbolo colectivo y la hemos escuchado en las hermosísimas voces del coro Isena, de Vanessa García Simón y de Beatriz Bernat. También nos acompaña el piano de Óscar Carreras, el tambor de Lorena Catalán, la guitarra de David Aparicio y la bandurria de Marcos Azuara. Esa tonada sabe a Pirineo, a relato íntimo de complicidad. Lo nuestro querer no se crebará, que sostienen sus elegantes versos el amor y la herida. Y por eso, hoy, señoras y señores, está dedicada a dos personas que hicieron de su amor y de su pasión por la montaña su modo de vida y de entrega. Su noble empeño acabó con la tragedia inesperada que selló su destino. Sí, el destino eterno que atrapó bajo la nieve a Natalia y a Jorge. Antes de dar entrada a la segunda parte de esta ceremonia para mostrarles públicamente testimonio de gratitud, pedimos por favor a Beatriz que recoja del escenario un símbolo que en Aragón es testimonio de protección, porque así son los de la Virgen del Pilar. Un mantón, Bea, está plegado esperando tus manos. que las tirarás después. Te traigo mi corazón
lo que quieras con él. Haz lo que quieras con él. No quiero traerte flores. La jota es patrimonio vivo de nuestra tierra. Pocos símbolos definen mejor esta identidad cultural de Aragón que este canto y que este baile que acabamos de disfrutar. Es cultura compartida, elegida. Y lo han puesto ahora magníficamente en valor Beatriz Bernat con su voz y los campeones de baile del premio extraordinario en el certamen de jota del 2025, Guillermo Val y Cristina Herrero. Como manda el Estatuto de Autonomía, es nuestra responsabilidad protegerla, proteger la jota. Esta ética comunitaria encaja en el espíritu de esta ceremonia que pone en valor las instituciones que los aragoneses quisimos darnos, como la recuperación de nuestras cortes. Fue por siglos la aljafería, el epicentro de la política del reino y de la corona, y hoy lo es de la democracia aragonesa. El Gobierno de Aragón, a continuación, entrega este año 2 distinciones. El secretario general de la Presidencia del Gobierno de Aragón, Juan Pérez, va a dar lectura al decreto del Consejo de Gobierno. Decreto 1/2026 de 2 de enero del Gobierno de Aragón de concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito Deportivo a don Jorge García Dings Villanova y a doña Natalia Román López. El decreto del Gobierno de Aragón por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón establece como objeto del mismo, entre otras, la Medalla al Mérito Deportivo. La Medalla al Mérito Deportivo constituye una distinción que tiene como finalidad distinguir a quienes procuren como dirigentes, como practicantes o en otro concepto destacable el estímulo del deporte entendido como una escuela de hábitos sociales. La Comunidad Autónoma de Aragón desea expresar un reconocimiento institucional a la trayectoria y contribución al deporte aragonés de don Jorge García Dings Villanova y de doña Natalia Román López, recientemente fallecidos en un accidente de alta montaña en el corazón del Pirineo aragonés, practicando el deporte que tanto amaban.
Ambos han destacado por su ejemplo, compromiso y divulgación de valores vinculados al deporte de montaña, a la salud y al respeto al medio natural, siendo referente para múltiples generaciones de amantes de la montaña. En su virtud, a propuesta de la consejera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 2 de enero de 2026, dispongo: primero, se concede a título póstumo la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón a don Jorge García Dins Villanova en atención a su trayectoria como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludables. Segundo, se concede a título póstumo la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón a doña Natalia Román López, en atención a su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón. Zaragoza, a 2 de enero de 2026, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón Navarro, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández Martín. En el centro del escenario, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, deposita la medalla en manos de Pilar Villanova, madre de Jorge, y de Juan José Román y Pilar López, padres de Natalia. Se dirige a ustedes en primer lugar Pilar Villanova. Es madre del distinguido con la medalla al Mérito Deportivo. Señor presidente de Aragón, señora presidenta de las Cortes de Aragón, queridos Pilar y Juan José, autoridades, señoras y señores, buenos días. Mis hijos y yo agradecemos profundamente este reconocimiento. Jorge era un hombre bueno, alegre, íntegro, positivo, entusiasta y amante de la vida. Todo el que lo conocía lo sabe. Siempre intentó y logró hacernos felices a todos, a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y a todo el que se cruzaba en su camino. Su amigo Alberto me decía hace unos días, era una persona excepcional e irrepetible, llena de vitalidad y rebosante de optimismo. Nunca le oí decir nada malo de nadie. Dudo que le viera alguna vez enfadado o soltar algún exabrupto. Y nunca he oído a nadie comentar algo malo de él. Era enciclopedia andante, gran conversador y siempre paciente para escucharte y darte un buen consejo. Deja una huella imborrable. Y es que Jorge era así. Todo lo que se ha dicho de él, nosotros, su familia, ya lo sabíamos, porque en casa era igual. No puedo sentirme más orgullosa de ser su madre.
y doy gracias por estos 55 años que nos regaló la vida junto a él, sin duda los más felices de mi vida. Le encantaba la pediatría, la fotografía, pero su pasión era la montaña. Este domingo, sus amigos montañeros le hicieron un homenaje en el Pirineo, en Panticosa. Fue emocionante ver la cantidad de personas que acudieron. Un acto entrañable. Todos estaban consternados por la desaparición de Jorge y Natalia. Eran unas personas muy queridas. Blanca, su gran amiga y compañera, Blanca de las Nieves, como la llamaba él, nos decía este domingo: no creo un blog, creo el blog. Y es que la Meteo que viene era un referente al que acudíamos todos los montañeros de forma compulsiva para aprender. No escribió 4 libros de travesía, escribió la Biblia del esquí de travesía en el Pirineo aragonés. Un legado que es una invitación al deporte sano y respetuoso con la naturaleza. Un elogio a nuestra tierra que pone en valor el conocido. Aquí están, estas son las montañas de Aragón. Y Blanca terminaba diciendo: se bebía la vida a grandes tragos y se ha ido en plenitud, dejándonos a todos con la boca abierta y el corazón partido en 1000 pedazos. Para los que habéis leído a Carlos Castán, Jorge, te veremos siempre en el andén de la nieve. Y terminaba: qué suerte haberte conocido, eras pura vida. Jorge, en su blog, además de explicar el tiempo en la montaña, aconsejaba sobre los riesgos que podían encontrar en las travesías que él había hecho, entre ellos el peligro de los aludes, y todo muy documentado y perfectamente explicado. Sabía lo importante que era ir bien preparado, no dejaba nada al azar. Parece increíble que a él, tan cuidadoso y tan experto, pudiese ocurrirle algo así. Y es que en la montaña ya se sabe que el riesgo cero no existe. Para consolarme, pienso que murió feliz, haciendo lo que le gustaba, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él, y en el Pirineo aragonés que tanto amaban. Pero soy su madre, y su pérdida, como pueden suponer, me destroza el alma. Tocará aguantar lo inaguantable o estar queriendo huir. Pero gracias a su ejemplo y lo que hemos aprendido de él, seguiremos todo lo firmes que podamos para hacerlo bien. Jorge también querría que recordase a su padre, otra bellísima persona. Él estaba muy orgulloso de Jorge y agradecería este reconocimiento. Presidente, en nombre de Jorge, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Aragón, una tierra donde nació, creció y que tanto amó. Gracias a todos. Ahora es el turno de Juan José Román, padre de la distinguida con la medalla al mérito deportivo. Buenos días. Buenos días, señor presidente de Aragón, señora presidenta de las Cortes de Aragón, querida Pilar, señoras y señores. Pili, madre de Natalia, y yo, su padre,
agradecemos esta medalla al Mérito Deportivo de Aragón. No es fácil para nosotros, pero este reconocimiento a nuestra hija nos enorgullece y nos saca una sonrisa. El deporte de montaña era la gran pasión de Natalia, era su vida. Recordamos todas las carreras que hizo, algunas haciendo podium. Yo a veces les ayudaba en los avituallamientos para darles ánimo, aunque no lo necesitaban. Soy su padre y no soy objetivo, pero os digo que Natalia era muy fuerte, una luchadora siempre positiva. Esquió, subió montañas, corrió por los valles, aquí en los Pirineos y en Suiza, su segunda tierra. También fuera en Nepal, en Noruega y en Canadá. En los últimos años, Jorge y Natalia hicieron un gran equipo, pareja, y se convirtieron en compañeros de vida. Pocos podían seguir su ritmo. Agradecemos que lo reconozcáis como ejemplo de compromiso, esfuerzo, humildad y profundo respeto por la naturaleza. Gracias a todos por recordar a Jorge y a nuestra hija Natalia. Un saludo de Jorge y Natalia. Muchas gracias, Aragón. Y ahora, para clausurar este acto, escuchamos la intervención de Jorge Azcón, presidente de Aragón. Señora presidenta de las Cortes de Aragón, señor delegado del Gobierno de España en Aragón, señoras alcaldesas de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, señora Justicia de Aragón, vicepresidenta, consejeras y consejeros del Gobierno de Aragón en funciones, expresidenta y expresidentes de Aragón, componentes de la mesa y Junta de Portavoces, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fiscal superior de Aragón, presidente de la Cámara de Cuentas, presidente del Consejo Consultivo de Aragón, presidente del Consejo Económico y Social, diputados autonómicos, diputados y senadores de las Cortes de Aragón, rectoras de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge, autoridades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, presidentes de las diputaciones provinciales, representantes de organizaciones empresariales y sindicales, querida familia de Jorge y de Natalia, señores y señoras, buenos días. Queridos aragoneses y aragonesas, hoy, 23 de abril, celebramos un nuevo día de San Jorge, patrón de Aragón. Hoy es el día en el que, como cada año, los turolenses, los ostenses y los zaragozanos reivindicamos nuestra historia y nuestro futuro común. Una historia, la de Aragón, que se remonta a la Edad Media. Una historia que ha forjado a lo largo de los siglos nuestro carácter, nuestra forma de estar en el mundo y que nos trae hasta esta actual etapa de prosperidad. Una historia que parece leyenda.
Una historia, la de todos los aragoneses, de la cual nos sentimos orgullosos y que nos invita a soñar con un futuro esplendoroso. El Día de San Jorge es una fecha que los aragoneses acostumbramos a vivir en clave festiva, pero en la que también debemos hacer las reivindicaciones que son justas para nuestra tierra. Porque la historia de un pueblo también se escribe con sus ambiciones y sus retos, desde sus luchas y de sus objetivos legítimos. Un pueblo vivo, un pueblo con futuro, es aquel que no se conforma y que trabaja con ambición para seguir progresando, pero por supuesto sin olvidar su historia. Ayer mismo teníamos la posibilidad de inaugurar la galería de retratos de la presidenta y de los expresidentes de Aragón, a los cuales también en el día de hoy quiero agradecerles la generosidad de que ayer estuvieran en el Pignatelli inaugurando esa galería. Fue un encuentro en el que repasamos nuestro pasado reciente, en el que dejamos atrás diferencias ideológicas para poner el acento en lo que nos une, la pasión por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses. Ese es el espíritu que queremos que siga vigente en Aragón y que marcará el día a día del Gobierno durante los próximos 4 años. Un espíritu basado en el compromiso de lo público y en la responsabilidad compartida. Nuestra comunidad autónoma, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en el día de ayer, va a seguir contando con la estabilidad y con el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta. Porque además no partimos de cero. Vivimos un momento de prosperidad histórico y lograr esa estabilidad y ese consenso va a favorecer que Aragón pueda seguir creciendo como lo viene haciendo. Ese fue el mandato que los aragoneses expresaron con claridad en las urnas, en el mayor ejercicio de participación democrática, las elecciones, y que merecen el respeto de todos los partidos que se quieran llamar democráticos. Si así lo hemos entendido y asumido las fuerzas políticas a las que la ciudadanía nos encomendó esa responsabilidad, actuando con altura de miras y compromiso con el interés general de Aragón. Construir Aragón es honrar a quienes han sido partícipes de su impulso desde cualquier ámbito de nuestra sociedad. Por eso, hoy, como marca la tradición, reconocemos a personalidades y a entidades que trabajan por hacer de Aragón una tierra mejor, una tierra de oportunidades. El Gobierno de Aragón hace entrega de las medallas al mérito deportivo a Jorge García Dins y a Natalia Román. Por desgracia, ambas a título póstumo. Estas medallas fueron concedidas por el Ejecutivo el pasado día 2 de enero, después de que Jorge y Natalia perdieran la vida de forma prematura mientras hacían aquello que amaban, disfrutar del Pirineo aragonés. Recorrer nuestras montañas palmo a palmo y vivir con plenitud la práctica deportiva. Por ello, concedemos la medalla al mérito deportivo a Jorge García Dins, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y de divulgador, a su firme compromiso con la práctica segura
de los deportes de montaña y a su valiosísima contribución al fomento de hábitos de vida saludable en nuestra sociedad. Y asimismo le otorgamos esa distinción a Natalia Román, como reconocimiento a su brillante trayectoria en el ámbito de las carreras de alta montaña, a su ejemplo constante de superación y esfuerzo y a su papel en la visibilización y el impulso de la práctica deportiva en Aragón. Jorge y Natalia son dos figuras que desde su pasión y su dedicación representaron los valores del deporte y el espíritu de los aragoneses. Y con estas medallas queremos que su legado, su mensaje, su pasión por Aragón y las montañas estén siempre presentes en nosotros y a la altura que ambos se merecían. En este acto, las Cortes de Aragón hacen entrega de su medalla en reconocimiento a una institución profundamente arraigada en nuestra comunidad, la Corporación de Radiotelevisión Pública Aragón, en Aragón. A lo largo de las 2 últimas décadas, Aragón Televisión, Aragón Radio y las plataformas digitales han sabido acompañar con cercanía y con rigor a los aragoneses y a la vida en nuestro territorio, dando voz a nuestros pueblos, visibilizando el medio rural y las distintas formas de vida que tenemos en Aragón. En estos 20 años, la corporación ha proyectado la riqueza cultural, social y económica de Aragón, siempre guiada por los valores del servicio público. Y por encima de todo, se ha ganado la confianza de los aragoneses. Y lo ha hecho a base de la fuerza de ejercer el mejor periodismo, el mejor de los contenidos, el entretenimiento, para hacerse un hueco en los hogares de toda nuestra comunidad. En esta fecha no podemos olvidarnos de nuestro mayor capital, los jóvenes aragoneses. Sin ellos no hay futuro ni prosperidad que valga. Por eso, en este Día de Aragón, quiero dirigirme especialmente a vosotros, a los jóvenes de nuestra comunidad. Durante demasiado tiempo hemos escuchado en Aragón que las oportunidades laborales estaban fuera de aquí. Había quien decía que Aragón solo era una tierra de paso, un inevitable cruce de caminos. Afortunadamente, nuestros jóvenes hoy ya son capaces de vislumbrar todo lo que Aragón les puede ofrecer, que es mucho. Hoy Aragón es una comunidad autónoma que brinda oportunidades laborales. Aragón es un territorio que atrae grandes empresas y que ha sido capaz de captar miles de millones de inversiones que se traducirán en miles de nuevos empleos en nuestra comunidad. Esos miles de millones de euros de inversión que han llegado a nuestra comunidad autónoma pronto van a seguir incrementándose. Y vienen aparejados a una creación de empleo sin precedentes, en un momento en el que ya ostentamos tasas de paro de las más bajas de España. En Aragón estamos empeñados en que nadie tenga que irse lejos de aquí para encontrar un buen empleo, para encontrar un empleo de calidad. Queremos que el talento brille en las 3 provincias, que también el talento de otras latitudes venga a nuestra comunidad autónoma a desarrollarse y a crecer. Lo que hasta hace poco era una
aspiración legítima pero compartida, hoy ya es una realidad. Así lo reflejan las estadísticas. La población de Aragón ha crecido en 20.000 nuevos habitantes este año y ya sumamos 4 cursos incrementándose de forma consecutiva. Sin duda, esta tendencia va a continuar en los próximos años. Hoy, más gente viene a vivir a nuestra comunidad de la que sale a trabajar fuera de ella. Y eso es el reflejo de un presente brillante. Desde el Gobierno de Aragón tenemos además el empeño de afianzar los servicios públicos para que sigan estando a la altura de nuestros ciudadanos. Aragón cuenta cada año con más personal sanitario, tanto en las ciudades como en nuestros pueblos, con más profesores, con profesores mejor pagados y con más personas trabajando en políticas sociales. Y esto se traduce en una reducción en las listas de espera quirúrgicas, en el cumplimiento de los plazos que marca la Ley de Dependencia o en una educación que hoy está más dotada con recursos en nuestra historia. La educación pública es una herramienta vertebradora que permite a nuestra sociedad brindar las mejores oportunidades a nuestros niños y a nuestras niñas, independientemente de cuáles sean sus circunstancias familiares. El compromiso del Gobierno de Aragón con la educación pública es incontestable y por eso, en la actualidad, cuenta con una dotación presupuestaria que supera en 134 millones de euros los fondos que se recibían en 2023. Este curso, en las aulas de la escuela pública, van a trabajar en torno a los 20.000 profesores y profesoras. Eso significa 2.200 docentes más de lo que lo hacían en el año 2023. Además, estos profesionales tendrán menos horas lectivas y disfrutarán de mejores condiciones laborales gracias a un acuerdo histórico con los sindicatos en la educación que tendrá un reflejo de 126 millones de euros en los presupuestos de nuestra comunidad. Esta apuesta por la educación se refleja también en un ámbito, el universitario, que interpela y preocupa de forma muy especial a nuestros jóvenes. En estos 2 últimos años hemos multiplicado las plazas en titulaciones de carácter tecnológico y en otras carreras con gran demanda, tanto en la Universidad de Zaragoza como en la Universidad de San Jorge. Uno de esos grados es el de Medicina, que ya se puede cursar por completo en el campus de Huesca. Además, el próximo año, el campus de Teruel contará con un nuevo grado en Medicina en el que 45 alumnos y alumnas podrán empezar a estudiar. Todo esto se traduce en algo histórico. Esta formación, la de Medicina, una formación tan necesaria en nuestra comunidad autónoma, va a impartirse en las 3 provincias aragonesas. Solo el próximo año, 410 alumnos empezarán sus estudios de medicina en Aragón. Un hecho histórico que no se había producido nunca y que significa el crecimiento de unos estudios absolutamente necesarios como ninguna otra comunidad ha hecho en los últimos años. Es un hito fundamental. Fundamental pensando en el largo plazo, porque esos futuros médicos van a asegurar la atención médica de las próximas generaciones. Van a cuidar de quienes tanto
han hecho por nosotros. Sobre todo, teniendo en cuenta el problema que hay, no en Aragón, sino en toda España, de la falta de profesionales sanitarios. Por eso estamos trabajando para contar con más médicos en el ámbito rural. En estos 2 años y medio se han ocupado plazas de difícil cobertura para residentes recién formados gracias a una medida innovadora de fidelización de los MIR, con contratos de hasta 3 años y con un importante plus salarial. Y de la misma manera, desde que llegamos al Gobierno, nos propusimos mejorar la plantilla de los trabajadores en nuestra sanidad pública aragonesa. El número de sanitarios, y esta es la realidad, ha aumentado en estos 2 años y medio en 1.400 trabajadores. No puede ser de otra manera. Los aragoneses merecen unos servicios robustos que atiendan sus necesidades. Otro de los empeños de la Administración entronca también con otra crisis que, por desgracia, es nacional. Me refiero a la falta de vivienda, un problema que está lastrando el desarrollo vital de una generación entera de aragoneses y de españoles. No podemos mirar para otro lado. Por eso, el Plan Aragón Más Vivienda ya ha impulsado 3.000 viviendas públicas en nuestra comunidad, en las 3 capitales de provincia, en municipios turísticos, pero también en los pequeños pueblos de Aragón. Este plan de vivienda está dotado con más de 400 millones de euros hasta el 2030 y, junto a la iniciativa privada, tiene que permitir que Aragón pueda atajar esta grave crisis en mejores condiciones de lo que seguro van a hacer otras comunidades autónomas. Aragón vive un momento dulce, pero no nos vamos a conformar. Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer. Los aragoneses se merecen lo mejor y desde todas las instituciones, y en especial desde el Gobierno de Aragón, vamos a seguir trabajando para mejorar los servicios públicos, para procurar que las oportunidades sigan llegando a nuestro territorio. Aragón se ha ganado estar a la altura de su historia. Y por ello, como bien decía al comienzo, los aragoneses también debemos reclamar aquello que consideramos justo. Los turolenses, los ostenses, los zaragozanos exigen un ferrocarril digno, que vertebre las 3 provincias a una velocidad de este siglo. Un ferrocarril que nos conecte entre nosotros, con el resto del país y con el que cumplamos ese sueño de atravesar los Pirineos. Los aragoneses piden algo de justicia, celeridad en la ejecución de autovías pendientes desde hace demasiados años, o las obras de regulación hidráulica que suman retrasos y contratiempos desde hace también décadas. Y, por supuesto, me sumo al clamor de los aragoneses que piden una financiación que respete las particularidades de Aragón y que no premie a quienes, desde la deslealtad a la nación, pretenden unos recursos que no les corresponden en justicia. Lo voy a repetir hasta la saciedad. En Aragón no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a tolerar que nadie nos trate como ciudadanos de segunda clase. Exigiremos al Gobierno de España que nos trate con la misma lealtad y con el mismo respeto que esta comunidad
tiene hacia el resto de la nación. Porque somos parte esencial de un proyecto colectivo llamado España. Lo somos por historia, lo somos porque hemos contribuido decididamente a forjar lo que hoy es nuestro país. Por compromiso, porque seguimos participando activamente en la construcción desde ese esfuerzo compartido. Y por futuro, porque aspiramos a seguir siendo desde Aragón protagonistas del progreso de España. Esta tierra no puede entenderse al margen de España. Y del mismo modo que España no se comprende sin el papel protagonista de los aragoneses. Porque Aragón aspira a alcanzar grandes cotas. Aragón es una comunidad llena de oportunidades, llena de ideas, llena de talento. Aragón está llamado, estoy convencido, a desempeñar un papel clave en el liderazgo económico de nuestro país. La historia está por escribir y la vamos a escribir desde las 3 provincias aragonesas. Quiero invitarles, os invito a que en esta jornada festiva celebremos el haber nacido en esta maravillosa tierra. Celebremos la fortuna de ser oscenses, de ser turolenses, de ser zaragozanos. Celebremos el orgullo de ser aragoneses. Muchas gracias y viva Aragón. El preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía recoge que las instituciones de autogobierno de Aragón fundamentan su actuación en el respeto a la ley, la libertad, la justicia y los valores democráticos, y que como nacionalidad histórica ejerce su derecho a la autonomía al amparo de la Constitución española, siempre con el noble anhelo de seguir cultivando nuestro empeño como factor de cohesión de España. Es el momento, por tanto, de concluir este acto institucional poniéndonos en pie para escuchar el himno de nuestro país. Señoras, señores, permanezcan en sus sitios mientras la presidencia del acto abandona su lugar.